Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alfonso Jiménez. Yo soy su profesor del curso de aritmética en la Academia Graham Presley. Bueno, me ausenté un par de semanas porque pues por razones de fuerza mayor y pues porque lamentablemente no pudimos hacer el seminario, pero esperamos poder hacerlo en épocas de exámenes para que pues tengamos más demanda de ustedes los estudiantes y así pues podamos realizar un evento exitoso. eh, como es debido en la academia. Entonces, igual, hoy retomamos clases conmigo. Voy a seguir donde estaba el temario hasta ahora. Y la clase de hoy va a ser sobre una introducción a la estadística. Vamos a ver los conceptos básicos sobre estadística, su definición, qué son las variables, las clasificaciones de variables. Vamos a ver también lo que son los tipos de gráficos, cómo construir tablas de frecuencias y otras cosas. Entonces ya mismo voy a compartir mi presentación para que la puedan ver. Entonces, si me ayudan por favor a confirmarme si ya pueden ver mi pantalla, se los agradezco mucho. Eh, entonces pueden dar un like, manito arriba o- o- igual, si no, sí, Dani, listo. Con eso ya sé que pueden ver mi pantalla. Entonces, voy aquí vamos a comenzar de una vez y listo. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es la estadística? Pues por definición, la estadística es la ciencia que estudia la colección, resumen y presentación de información, el análisis y la interpretación de datos y resultados para tomar decisiones más confiables teniendo en cuenta condiciones de incertidumbre. Entonces, la estadística se divide en dos grandes ramas. La estadística descriptiva, la cual cumple con estas características que acabo de mencionar en la definición, y otras más. Por ejemplo, pues representar, o sea, en esa información o esos resultados, esos hallazgos que encontramos en esa investigación, podemos reflejarlos a través de unos gráficos. Y hay diferentes tipos de gráficos, hay diferentes tipos de representaciones para esos gráficos y también hay diferentes tipos de interpretaciones para esos gráficos o para esos resultados también. Entonces, a pesar de toda esa incertidumbre que hay detrás de la estadística, y de esa complejidad para poder dar con conclusiones coherentes y lógicas, pues de todas maneras se puede asumir que es una ciencia, porque la estadística sigue el paso a paso del método científico, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si por ahí han visto algo de eso, pero pues para la estadística pues tenemos que cumplir con una serie de pasos, ¿no? O sea, primero nos definimos un problema, un alcance de ese problema, a qué es lo que queremos llegar, cuál es el objetivo de ese problema. Después armamos un plan para qué, o sea, pues para saber qué y cómo vamos a medir esas variables y esas unidades elementales que componen la muestra o la población. Ya les voy a explicar qué es, pero ese es el alcance que tenemos también para nuestro estudio. Y bueno, ¿cómo recolectamos esa información? Pues a través de encuestas, sondeos. Así es como extraemos estos datos que nos van a ser de gran utilidad
en ese proceso de construir un estudio a base de estadística. Entonces, pues nos va a llevar a que pues tengamos que usar ciertas fórmulas o definiciones matemáticas también, ya lo vamos a ver en detalle, pero la idea es que estos resultados, estos hallazgos que encontramos, nos van a permitir tomar mejores decisiones para el negocio o para nosotros mismos o para quien esté interesado, o sea, el cliente final en estos hallazgos, o sea, necesita información de valor y reflejada en estos resultados. Obviamente hay que tener cuidado con los sesgos y las falacias, pues todo esto es un proceso. También hay que hacer una limpieza de datos a veces muy exhaustiva para evitar estos sesgos precisamente y caer en falsos positivos o en conclusiones que son falacias, por decirlo de alguna manera. Y bueno, para eso también tenemos otra rama de la estadística que es la inferencia o la estadística inferencial, que pues nos permite reducir esa incertidumbre o ese caos que encontramos aquí en medio de todos estos datos por medio de la probabilidad. Entonces es una herramienta matemática muy poderosa, pero que la vamos a ver en clases posteriores. Es bastante teoría, pero por ahora nos vamos a centrar en la estadística descriptiva, ¿sí? Nos vamos a centrar en, en esta más que en la inferencial. Entonces, bueno, hay unas definiciones importantes, unos conceptos que debemos saber. Por ejemplo, la población es el conjunto de todos los datos con una característica en común. Puede ser finita o infinita. Por ejemplo, los perros, ¿sí? O sea, tenemos obviamente una población más grande que es el reino animal, después siguen los mamíferos y después de ahí siguen los caninos y bueno, pueden ser perros, lobos, coyotes, lo que sea, pero estamos tomando de la población de perros una muestra. ¿Y qué es eso? Es un subconjunto o cualquier subconjunto de unidades elementales en una población, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tomar una muestra de 100 ejemplares de perros de la raza Chihuahua, ¿sí? Como ustedes ven aquí en este ejemplo, aquí tenemos varias razas. Aquí tenemos la raza Chow Chow, tenemos la raza French Poodle, Golden Retriever, Doberman, pero acá, eh, bueno, tenemos también la raza Chihuahua y vamos a tomar 100 eh, perritos, por decirlo de alguna manera, o sea, 100 ejemplares, vamos a estudiar y analizar ese número 100 lo vamos a definir como nuestro tamaño muestral o n, ¿sí? Entonces, este numerito va a ser n, ¿sí? Entonces, el, bueno, ya vimos que estos son conjuntos, ¿no? Y bueno, la muestra es un subconjunto que está dentro de ese gran conjunto de la población, ¿sí? Que es como un conjunto universal para nuestro ejemplo. Y tomamos 100, ese es nuestro tamaño, 100. Eh, bueno, también debemos tener en cuenta la definición de un dato. ¿Qué es un dato? Pues es el resultado de esas observaciones o mediciones de la unidad elemental. ¿Y qué es una unidad elemental? Pues son las personas, animales en este caso, u objetos que forman parte de la población nuestra. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les quería eh, mostrar. Y bueno, siguiendo con el tema de las variables, pues una variable es la característica en estudio que puede tomar diferentes valores en la observación de los elementos de una muestra o población. O sea, tengan en cuenta estas dos palabras, ¿no? Muestra, población. Eh, entonces, la muestra va a estar incluida dentro de la población,
¿sí? Entonces ese es un subconjunto. Eh, y bueno, que las variables se clasifican en dos grandes tipos, por decirlo de cierta manera, que son las variables cualitativas, las cuales representan cualidades, y las variables cuantitativas, las cuales representan cantidades o números, ¿sí? Dentro de las variables cualitativas tenemos las nominales, ¿sí? Y las ordinales. Las nominales son las que no tienen un ordenamiento definido. Por ejemplo, las selecciones nacionales de fútbol. Puede ser Perú, Colombia, Brasil, etcétera. ¿Sí? Por dar un ejemplo. Las variables ordinales son aquellas que tienen como resultados objetos, estos son objeto de clasificación y orden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el semestre al que pertenecen los estudiantes de una carrera universitaria. Entonces dan primero, tercero, sexto, etcétera, pero tienen un orden, ¿sí? Puede ser ascendente, descendente, o puede haber otro criterio, puede ser alfabético, eh, no sé, pero de cierta manera así lo clasifican, ¿sí? Y por otro lado tenemos pues las variables cuantitativas, las cuales se clasifican en dos, discretas, cuyos resultados son contados y expresados mediante números enteros, ¿sí? Esto es muy importante. Por eso se pueden contar, ¿sí? Por ejemplo, el número de empleados en una empresa puede ser 500, 2000, 15.000, etcétera. Y por otro lado tenemos las variables continuas, las cuales sus resultados son expresados mediante números reales, ¿sí? Los números reales, bueno, eso tal vez lo vamos a ver en clases posteriores, pero desde ya les puedo dar un adelanto que los números enteros son un subconjunto de los números reales. Y hay muchos más subconjuntos que tienen los reales, ¿sí? Entonces, bueno, eso es como un pequeño spoiler de lo que vamos a ver en próximas clases. Y como ejemplo tenemos el porcentaje de personas que les gusta ver anime. Entonces puede ser el 40%, el 30,5%, 34,75%, o bueno, puede ser una medida con más decimales, menos decimales, aproximada, estimada, bueno. El hecho es que este es un número que se puede aproximar o redondear, o sea, no es un número entero, porque incluso aunque parezca entero, realmente no lo es porque el 40% realmente es 40,0%. No es significativo ese cero decimal ahí. Igual, eh, son números reales. Como tal, pues tenemos que verlos de esa manera. ¿Sí? Y bueno, también hay otros ejemplos para variables continuas, de la estatura, el peso de una persona, ¿sí? Eh, bueno, entonces, luego de todo, pues tenemos que, bueno, lo que les decía, una de las primeras fases de la estadística o del proceso de la estadística como tal es la representación de datos. Entonces aquí tenemos un ejemplo, bueno, se lo tomé del libro guía, pues por cuestión de tiempo, pero bueno, agradezco su comprensión. Eh, Tenemos un sondeo de 40 estudiantes que presentan un examen de admisión para ingresar a la universidad. El examen consta de 50 preguntas, por lo cual obtienen un punto por cada respuesta correcta. Entonces aquí tenemos eh, toda esta tabla con esta información. Esto lo que tenemos aquí, pues qué tipo de variable es. Una variable cuantitativa, la de las notas. Y bueno, en este caso, pues se podría asumir como discreta, ¿sí? No tanto continua porque pues estamos mostrando aquí con números enteros, ¿sí? Em, y bueno, pues sí, ¿qué pasa si ordenamos de forma ascendente esta tabla? Pues obtenemos una nueva que nos va a permitir
encontrar unos detalles bastante importantes, ¿sí? Pues, durante el análisis. Eh, por ejemplo, el tamaño de la muestra que va a ser n igual a 40, ¿sí? La calificación mínima va a ser 5 puntos, como pueden ver, eh, y la calificación máxima 35, ¿sí? Entonces, de aquí vamos a estudiar otros conceptos que usamos para construir esta representación y que nos van a ayudar como herramientas para realizar mejor análisis e interpretación de estos datos. Entonces, en primer lugar tenemos el alcance, que es el intervalo cerrado definido por el valor mínimo y el valor máximo, ¿sí? Entonces tenemos que A, el alcance es igual a ese intervalo entre 5 y 35, ¿sí? 5 es la calificación mínima, el valor mínimo, y 35 es el valor máximo, ¿sí? O la calificación máxima que se obtiene en esta muestra. El rango. El rango es la razón aritmética o la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo. Entonces aquí tenemos que estos dos valores, si los restamos, pues nos da 30. Y 30 ese es el rango que tenemos para este ejemplo. Tenemos también intervalos de clase. El intervalo de clase es el subconjunto del alcance. Contiene un límite inferior y un límite superior, ¿sí? Llamemos al límite inferior L sub I y al límite superior L sub S. Para este ejemplo, el intervalo con calificaciones mayores o iguales que 15, pero menores que 20, pues va a ser este intervalo, va a tener esa notación. Va a ser 15, o sea, va a estar cerrado, o sea, incluye al 15, pero no incluye al 20, está abierto porque tiene un paréntesis, ¿sí? O sea, recuerden que bueno, eso es como eh, eh, decir que el valor de 15 lo va a incluir, pero el valor de 20 no. Ese es el significado que tiene. Y bueno, pues igual se acostumbra que el último intervalo pues sí va a incluir tanto el lado, el límite inferior como el límite superior, ¿sí? Entonces, recuerden, los intervalos son particiones o subconjuntos de ese alcance, ¿sí? Que tenemos en esta muestra. La amplitud o ancho de clase W sub I es la diferencia entre el límite superior y límite inferior de un intervalo de clase. En este caso tenemos que, pues, es igual a, bueno, a este intervalo que vimos, 20 menos 15 va a dar a 5, ¿sí? O sea, para este intervalo vamos a tener que W es igual a 5. Y cuando se presentan anchos de clase en común, ¿sí? O sea, que ancho de clase en común es que son, o sea, son simétricos, tienen la misma medida y bueno, son equidistantes. Entonces podemos generalizarlo como W para todos los intervalos. Y para eso pues tenemos una fórmula que es esta de acá, que es la razón entre el rango y el número de intervalos. Eso es equivalente al ancho de clase, ¿sí? Se cumple en este caso cuando los anchos de clase eh, en común. Y aquí tenemos para nuestro ejemplo que pues, como el rango ya sabemos que es 30, el número de intervalos puede ser 6, entonces tenemos que 30 entre 6 es igual a 5, ¿sí? Esa es otra forma de hallar el valor del ancho o amplitud de clase. Entonces es muy importante que lo sepan. Ya ahorita en la práctica les voy a mostrar mm, en detalle cómo podemos usar esto. El número de intervalos de clase K
¿sí? Aunque no es obligatorio, es recomendable que el número esté entre 5 y 15, usando la regla de Sturges, que nos da esta fórmula de acá, ¿sí? Esa fórmula es K, que es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo en base 10 de el tamaño muestral, o sea, n. Entonces, para este ejemplo, tenemos que K es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo en base 10 de 40. Eso va a ser más o menos igual a 6,29 si lo redondeamos a dos cifras decimales. Y si le sacamos la parte entera, pues nos va a dar 6, ¿sí? También puede ser 5 o 7, pero lo importante es que esté en ese número de intervalos. Bueno, es lo recomendable, no es obligatorio. Eh, Hago la claridad. Entonces, igual, de ahí es que tomamos este valor de 6, de K igual a 6. Entonces, bueno, y bueno, siguiendo con nuestro tema de hoy, tenemos otro concepto muy importante que es la tabla de distribución de frecuencias. Entonces tenemos también en medio de esos otros conceptos, bueno, de ese gran concepto, tenemos otros que pues, nos van a servir para ir armando esas tablas de acuerdo a cómo los vayamos eh, estudiando. En este caso, pues primero tenemos la marca de clase o X sub i, es el promedio entre los límites inferior y superior de un intervalo de clase. Entonces, como verán, es X sub i va a ser igual a L sub i más L sub s entre 2, ¿sí? ¿Por qué entre 2? Porque son dos valores, ¿sí? Esa es la media aritmética. Entonces, si recordarán clases anteriores que cuando vimos eh, media aritmética, media geométrica, etcétera, pues nosotros vimos esto. Y aquí tenemos que, en este caso, pues en cada intervalo, pues va a tener, obviamente, pues una marca diferente. Por ejemplo, en este 5 más 10, 15 dividido 7,5. 10 más 15, 25 dividido 12,5 y así sucesivamente. Y como verán, ¿qué pasa? Que acá, aquí saltamos 5, ¿no? Acá también hay 5. Y lo mismo para los siguientes, de a 5. Pero, ¿qué es ese 5? ¿Sí? Ese 5 que les estoy mostrando acá. ¿Sí? O sea, es la diferencia que hay entre la media y la anterior, o sea, entre una marca de clase que está en un intervalo superior con una marca que está en un intervalo inferior, o sea, ese 5 corresponde a este mismo 5 de acá, el del ancho de clase en común, ¿sí? Entonces, todo esto, todo esto, o sea, todo esto de acá, todo esto es W, ¿sí? Ese va a ser nuestro ancho de clase para este ejemplo. Entonces, como ya vimos, es porque es el rango entre el número de intervalos. Y aquí tenemos, como pueden ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, por eso, y bueno, entonces, por esa razón es que lo grabamos de esa manera. eh, y, y bueno, eh, continuamos con la frecuencia absoluta simple. ¿Qué es eso? Pues es el número de datos que están dentro de cada intervalo.
La suma total de las frecuencias absolutas equivale al número total de datos. N se asume como la frecuencia por defecto. Entonces, cuando ustedes no les digan en un enunciado o en una pregunta explícitamente la frecuencia, si es absoluta, relativa, tienen que asumir como, o sea, por defecto se asume que esta va a ser la que van a tomar, la frecuencia absoluta simple. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos aquí la misma tabla de frecuencias que habíamos armado con las marcas y los intervalos, pero esta vez ya tenemos otra variable que es la frecuencia absoluta. Entonces, en este caso, pues para el ejemplo que teníamos de las calificaciones de sus estudiantes, pues tenemos que entre 5 y 10, o sea, entre las notas que entre 5 y 10 hay 8, entre 10 y 15 hay 10, entre 15 y 20 hay 7, entre 20 y 25 puntos hay 9, 25 y 35 y entre 30 y 35 incluido hay un solo estudiante que obtuvo esa calificación y ya sabemos que fue la nota máxima, o sea, puntaje perfecto de 35. Entonces, si nosotros sumamos estas frecuencias, o sea, hacemos así la suma entre todas estas 8 más 10, 18, más 7, 25, más 9, 34, más 5, 39, más 1, 40, ¿sí? Y ese 40, como pueden ver, es este mismo valor de n, ¿sí? Que ya sabemos, n igual a 40. Con eso ustedes saben que está bien calculadas las frecuencias absolutas. O sea, eso es una regla como para validar. Y pues de hecho, esta es una definición, que la sumatoria de todas las frecuencias absolutas simples va a ser igual a n, ¿sí? Al tamaño muestral, ¿sí? O sea, entre el igual a 1 hasta acá, o sea, el número de intervalos, ¿sí? Eh, y teniendo en cuenta que ese f sub i debe ser mayor o igual que 0 y pertenece al conjunto de los números enteros positivos, incluido el 0, por supuesto. Entonces, para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer sus cálculos, por favor, eh, no sobra advertencia. Bueno, tenemos también por otro lado la frecuencia absoluta acumulada. Si tienen alguna pregunta durante la clase, por favor me interrumpen, levantan la mano y con mucho gusto les doy la palabra. Bueno, eh, entonces, si nadie tiene preguntas, podemos continuar, pero si es así, pues yo puedo interrumpir un momentico la clase y seguir. Pero si no, pues continuamos aquí con la explicación. Eh, Igual siéntanse libres de pedir la palabra, de participar en clase. Yo quiero que esta clase sea más interactiva. Yo no me quedo hablando solo, sino que ustedes también forman parte de ella y podamos interactuar entre todos. Y bueno, como les decía, tenemos la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Voy a aprovechar acá para ver si hay aquí algún comentario. Sí, es que hay una pregunta de Marconi. Para hallar el rango puedo utilizar esa forma, pero ¿cuál forma? Marconi, ¿tú estás ahí? Si me puedes aclarar qué duda tenés del rango de... Sí, Al principio, cuando usted dijo la W, que creo que es el ancho, es sí, igual a R sobre Q, sí, K. Ya, sí. mi pregunta era si lo podía dar reverso, así como en la ciencia, que para hallar la velocidad, fuerza, lo hacen al revés. Ah, Ejemplo, la sí, R, la... sí, sí. De hecho, pues ahorita que vamos a ver la parte práctica de preguntas tipo examen, ahí voy a explicar que ahí, o sea, podemos hallar
ahí de cierta manera podemos hallar el rango también, o sea, si no lo conocemos, o sea, podemos hacer esto, o sea, multiplicar el ancho de clase por el número de intervalos si lo conocemos y así nos va a dar el rango también, ¿sí? Esa es una forma de hallarlo, ¿sí? Pues como le expliqué, otra que es por conociendo cuál es el valor mínimo y máximo, que esa es la forma más sencilla, pero en otras veces vamos a tener que usar esta fórmula de amplitud para poder encontrar el rango, conociendo también la cantidad de intervalos que estamos trabajando, ¿sí? Para los intervalos, pues se recomienda usar la regla de Sturges, pero pues no es obligatorio, eso es una recomendación, más no es que tienen que ser así. Igual se dice que entre 5 y 15 está bien ese número, ¿sí? Que es lo ideal como para poder hacer un buen estudio y reducir el margen de error, la incertidumbre en esa muestra, ¿sí? Entonces, por eso lo menciono. No, y gracias por tu aporte y igual vamos a continuar con la clase. Si tienes más dudas, con mucho gusto me pueden interrumpir y pues aquí la aclaramos entre todos. Entonces vamos a continuar de una vez en donde íbamos. Entonces aquí la frecuencia absoluta acumulada es la acumulación ordenada de cada una de las frecuencias absolutas simples. Ay, hola, ¿me escuchan? Eh, ouch, creo que me equivoqué, apagué el micrófono y no me estaban escuchando, disculpen. Eh, sí, bueno, igual si no escucharon, esta clase está siendo grabada, o sea, el audio igual va a quedar, porque pues yo le puse a la aplicación que estoy usando para grabar que grabe el audio también, entonces no se preocupen, igual si pueden revisar la clase, la grabación después. Igual, bueno, disculpen la interrupción, pero bueno, creo que apagué el micrófono por error, disculpen. Eh, eh, entonces, como decía, la frecuencia absoluta acumulada es la suma que vamos a hacer entre esas frecuencias absolutas, ¿sí? Eh, es, es esto, ¿sí? Y va a ser igual también a ese tamaño muestral. Pero entonces, ¿cómo es? O sea, aquí partimos de que f sub 1, o sea, la frecuencia absoluta en el intervalo 1 va a ser igual a la frecuencia acumulada del mismo intervalo. ¿Sí? Ese es un hecho. O sea, estas dos frecuencias por eso es que son iguales. ¿Y hacemos el proceso? Entonces, ahí vamos armando 8 más 10, 18. ¿Sí? 8 más 10, 18. 18 más 7, 25. Entonces, 25 más 9, 34. Eh, 34 más 5, 39. 39 más 1, 40. Entonces, como pueden ver, este valor y este valor son los mismos. ¿Sí? Entonces, eh, ya ven que la frecuencia acumulada en el último intervalo, o sea, en el intervalo 6, que k igual a 6, es equivalente al tamaño muestral, o sea, n. Y también se cumple que para esa frecuencia acumulada, esta va a ser mayor o igual que cero y pertenece al conjunto de los números enteros positivos, incluido el cero. Entonces, eh, importante que lo tengan en cuenta. Eh, y bueno, pasamos ahora a la frecuencia relativa, h sub i, que es la razón entre la frecuencia absoluta y el número total de datos en cada intervalo de clase. La sumatoria de todas las frecuencias relativas es igual a 1. Entonces, aquí tenemos que para cada intervalo, eh, entonces se cumple esta razón, esta relación. H sub i es igual a f sub i sobre n. Y que la sumatoria de esas frecuencias relativas
hasta h sub k va a ser igual a 1, eh, es decir, desde igual a 1 hasta acá, también podemos asumir que es el 100%, ¿sí? Si lo vemos en términos de porcentajes, ese es su equivalente. También debemos tener en cuenta que ese valor h sub i va a estar entre 0 y 1 y pertenece a los números, al conjunto de los números racionales positivos, incluido el 0, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí armando la tabla de distribución de frecuencias, tenemos que el primer intervalo, 8 entre 40 nos da 0,20. 10 entre 40, ¿sí? O sea, este 8 va acá, este 10 va acá. 10 entre 40, 0,25. 7 entre 40, 0,175. 9 entre 40, 0,225. 5 entre 40, 0,125. Y 1 entre 40, eh, pues nos da 0,025. Si nosotros sumamos estas, eh, nosotros vamos sumando esto y esto, o sea, al final nos tiene que dar 1, ¿sí? Esa es la forma como validamos que las frecuencias relativas están bien definidas o bien calculadas dentro de nuestra tabla de frecuencias. Y bueno, pues, ¿qué tenemos también? Pues también así como tenemos una frecuencia absoluta acumulada, también tenemos una frecuencia relativa acumulada o H mayúscula sub i, que es la acumulación ordenada de cada una de las frecuencias relativas. Entonces también lo podemos ver como la razón que hay entre la f sub i, o sea, f mayúscula sub i y n, ¿sí? También podemos asumir que es la suma, o sea, que el intervalo, la frecuencia acumulada, relativa acumulada que hay en el último intervalo, o sea, en este caso k igual a 6, va a ser igual a la sumatoria de todas esas frecuencias relativas relativas, eh, esas frecuencias relativas, ¿sí? Que nos da 1 y que a la vez también nos da 100%. Y bueno, también se cumple esto de que esa frecuencia relativa acumulada está entre 0 y 1 y pertenece al conjunto de los números racionales positivos incluido el 0. Entonces acá es un proceso muy parecido a como tenemos con la frecuencia absoluta, y es que acá pues también podemos asumir que h sub i o sea, h sub 1, o sea, en el primer intervalo, h minúscula es igual a h mayúscula sub 1, ¿sí? Bueno, esto después lo voy a incluir más tarde en el slide, pero bueno, es también un hecho. Y bueno, aquí vemos que vamos sumando también, o sea, en zigzag. 0,20 más 0,25, 0,45. Más 0,175, 0,625. Más 0,225, 0,850. Más 0,125, 0,975. Más 0,025 nos da 1. ¿Sí? Este mismo 1 de acá. ¿Ven? Entonces, bueno, esa es una forma de representar estas frecuencias dentro de nuestra tabla. Y bueno, aquí ya tenemos la tabla de distribución de frecuencias completa con los porcentajes eh, para H sub i minúscula, H sub i mayúscula. ¿Sí? Entonces, como pueden ver aquí, ese es su equivalente en porcentajes. Me parece que esa es la forma más sencilla de trabajar para nosotros, o sea, no sé, pero pues igual eso ya es a conveniencia, pues de cada enunciado o de cada problema que vamos a resolver. Cada caso es diferente. Hay casos en los que de lo que conviene trabajar con decimales, hay otros en los que conviene trabajar con porcentajes. Y hay otra variable aquí en esta columna que es el
producto entre las marcas de clase y las frecuencias absolutas, ¿sí? O sea, esta columnita que tenemos acá es el producto entre estas dos variables, ¿sí? O sea, entre esta y esta. O sea, entre esta columna de acá por esta columna de acá. Eso no lo vamos a ver en detalle ya, pero lo vamos a ver en la siguiente clase cuando estemos viendo las medidas de tendencia central, que esto sí lo vamos a tener que usar para hacer ciertos cálculos como por ejemplo de promedios o promedios ponderados o cosas así. Entonces, para que lo tengan en cuenta, aquí también tenemos el total de esa sumatoria que hay de estos valores. Y también otra cosa para tener en cuenta, una tabla de distribución de frecuencias es simétrica si los EF sub i y H sub i son equidistantes de los extremos son iguales, es decir, estos intervalos tienen el mismo ancho de clase y frecuencia simple, ¿sí? Entonces, es posible que en algún enunciado, alguna pregunta se van a encontrar con esta situación, de que de pronto esta frecuencia que está en el intervalo 1 sea igual a la que está en el último intervalo, y la frecuencia que está en el intervalo 2 va a ser igual a la que está en el intervalo anterior al final, y así. Entonces, ¿se puede dar esa situación? Sí, es posible que se dé esa situación. Voy a tratar de traer a colación algún ejemplo para que lo revisemos. Igual, es una nota que ustedes deben tener en cuenta em, para distribuciones simétricas. Y bueno, llegamos aquí a la parte más chévere, más bacana de la estadística, que son los gráficos. Así es como nosotros representamos los datos de una forma visual, atractiva, que el usuario, el cliente pueda sentirse identificado con esta información. Obviamente hay que tener cuidado, como ya les mencioné al comienzo de la clase, con los sesgos y las falacias, por favor. También saber manipular muy bien los datos y hacer una limpieza para evitar esos sesgos precisamente, no caer en conclusiones erróneas. Y bueno, aquí tenemos como ejemplo varios tipos de gráficos. Aquí podemos ver los gráficos de barras. Estos pueden ser verticales u horizontales, ¿sí? El ejemplo para los gráficos barras verticales tenemos las participaciones de selecciones nacionales en la Copa Mundial de la FIFA entre 1930 y 2018. No está actualizado, pero pues espero poder actualizar pronto. Y aquí vemos que, bueno, hay varias selecciones. Ahí puse a Perú, lo indiqué ahí con una rayita roja y vemos que ahí pues ha asistido a más o menos entre 5 y 10 mundiales, ¿sí? Bueno, eh, ese es el número que manejamos acá. Como pueden ver, esa es la cantidad de participaciones que tiene cada selección nacional en ese evento, ¿sí? Y como vemos aquí acá en el extremo izquierdo vemos a Brasil, que es la única selección que ha participado en todos los mundiales hasta el momento. Entonces, no ha dejado de asistir a ninguno. Entonces ha asistido a los 22 mundiales que ya han organizado. Y por otro lado tenemos como ejemplo de barras horizontales las compañías de retail que generan más ventas en relación con sus tiendas presenciales en Estados Unidos. Entonces acá pues tenemos que pues en ese orden de ideas pues acá tenemos ya pues una dominancia de un jugador aquí como Walmart, que es una de las compañías de retail más grandes, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y ellos son los que más generan ventas a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, pues eso es una muestra que yo tomé, son unos hallazgos que encontré haciendo un análisis pues de una muestra
unos datos que encontramos de cómo estaban las compañías de retail en cierto periodo de tiempo. Pues es algo que trabajamos como introducción a análisis exploratorio de datos, pero si quieren investigar más sobre eso, pues los invito a que, no sé, busquen algún video tutorial o algún curso de también de que se enfoque en análisis de datos exploratorios, eh, decirlo de alguna manera, pues puedan aprender cómo dar con estos hallazgos estadísticos y le puedan dar información de valor a los interesados. También tenemos el histograma, que es un diagrama de barras o rectángulos cuyas bases representan los intervalos de clases y las alturas representan las frecuencias absolutas o relativas. Entonces, por esa razón, aquí tenemos que un gráfico en el que tenemos como, o sea, la variable que va a estar en el eje horizontal va a ser el intervalo eh, en sub i, y la que va a estar en el eje vertical va a ser o la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa, ¿sí? Entonces, puede ser F sub i o H sub i. Entonces, en este ejemplo tenemos el ingreso semanal de obreros de construcción civil en soles, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ancho en común entre entre estos intervalos. Bueno, ahí 350 no, sino más, empieza realmente desde 200. De 200 es que empieza el muestreo y termina en 800. O sea, y si se fijan, el ancho es de 100 para cada uno de estos intervalos. Entonces, es un ancho de clase común. Y cuando esta condición se cumple, pues tenemos que el área del polígono de frecuencias, o sea, esta área que delimita estas alturas, ¿sí? Esa línea que se traza ahí de color rosa, va a ser equivalente al área del histograma, ¿sí? El área del histograma que está delimitada por esos rectángulos y que tenemos ahí. Entonces, ya que es una relación acá entre salario en soles contra número de obreros, ¿sí? Ese es esa es la relación que tenemos acá, o la función que tenemos aquí eh, de frecuencias absolutas versus intervalos. Y bueno, también tenemos diagrama escalonado, que es un diagrama similar al histograma con la diferencia que las alturas son frecuencias absolutas o relativas acumuladas. Entonces, para este caso tenemos la frecuencia absoluta acumulada o F mayúscula sub i contra el intervalo sub i. Pues también se puede dar el caso de frecuencias relativas acumuladas, o sea, H mayúscula sub i versus I sub i. Y en este caso, pues tenemos que estas alturas están delimitadas, como pueden ver acá, por una ojiva. Esta línea que se está trazando, que bueno, no es línea, sino es como una curva, ¿sí? Que se está trazando ahí, que está delimitando acá, pues este borde que precisamente corresponde a cada uno de las alturas en esos intervalos. Y como pueden ver acá también pues tenemos un ancho de clase común, ¿no? De 5 para estos intervalos, ¿sí? Entonces, no necesariamente el ancho de clase va a ser común, pero bueno, en la mayoría de los casos sí, y pues es ideal que lo sea pues para facilitarnos el análisis. Eh, entonces acá pues tenemos estas cantidades y bueno, ya para terminar, tenemos el diagrama circular que eh, pues tiene una característica y es que el ángulo central es proporcional al número de datos de su respectivo intervalo de clase. Entonces aquí tenemos que pues tengan en cuenta que es como un pastel ¿sí? Que se está partiendo en varios segmentos, ¿sí? O secciones, entonces cada una de esas secciones es un intervalo de esa muestra
y pues, obviamente pues se va a formar un ángulo en grados y esa razón entre la frecuencia absoluta y esa medida en grados pues va a ser proporcional al tamaño muestral entre 360 grados, ¿sí? O sea, y que tenemos al final que la suma eh, de esos ángulos que componen el diagrama, pues va a ser igual a 360 grados, ¿sí? También tenemos que si lo llamamos a términos de porcentajes, pues que esas razones entre las frecuencias absolutas y los porcentajes o esas cantidades en términos de porcentajes va a ser igual, va a ser proporcional al tamaño muestral entre 100% y que la suma de esos porcentajes va a ser igual a 100% también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos pues un gráfico circular sobre la categoría de compañías de retail con más ventas en Estados Unidos. Entonces aquí vemos que es super almacenes. Bueno, están en inglés, pero ahí se entiende. Y es la de mayor cantidad. Pues acá estos números se reflejan en porcentajes, ¿sí? Por eso igual, aunque están en decimales, pero son porcentajes, ¿sí? O sea, si sumamos estos valores, nos tendría que dar el 100%, ¿sí? Como una torta que se reparte en diferentes pedazos eh, o porciones, entonces la suma de todas las porciones tiene que dar 100% o 360 grados en el caso de que estemos trabajando con ángulos. Y bueno, pues por ahora eso sería todo por hoy. Me gustaría dejé compartir. Voy a otra vez a compartir pantalla porque necesito hacer, hacer un anuncio. Es que, bueno, ahorita ya en 5 minutos vamos a empezar la parte práctica explicando algunas preguntas de tipo examen, cómo las resolvemos. Entonces, espérenme aquí, yo tomo captura de pantalla. Eh, a ver, rectángulo, pantalla. Listo, listo, ya quedó. Entonces, les agradezco mucho por su asistencia el día de hoy. Recuerden que ya en 5 minutos vamos a empezar ya con la otra parte de la clase. Para que no se vayan a ir, por favor, tengan a la mano su guía práctica, la que enviamos por el chat del grupo de WhatsApp de la academia. Y bueno, ahí podamos seguir resolviendo cualquier duda que tengan sobre el tema. Y bueno, entonces ya mismo nos vemos un rato. No es mucho, 5 minutos. Entonces los invito a que vayan por favor al otro enlace que les dejamos, al de la segunda hora. Y ahí nos vamos a reunir todos para la segunda parte de la clase de hoy. Entonces, ya nos vemos. Feliz noche. Chao.